Hola, todos. ¿Entiendes? Hola, 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 gente bella, gente bonita. Viendo que el video que se hizo sobre el señor Tecnobárbaro, ¿cómo era el nombre? Callaghan, tuvo pues en general una buena acogida. Entonces decidí pues comenzar con estos videitos sobre el lore como tal. Bueno, es más que todo para especificar un poco de es una lectura más que todo sobre la información que encontramos en la wiki de Warhammer, ¿no? Que a su vez, pues es la traducción de la wiki de inglés, que a su vez agarra la información del Lexican, que pues viene siendo la mejor fuente de información así abierta que podemos encontrar sobre Warhammer 40.000. Entonces, pues teniendo todo esto en cuenta, decidí, bueno, vamos a hacer otro videito, esta vez ya pues centrado en el universo muy general y sobre los inicios de lo que viene siendo Warhammer 40.000. Entonces, con todo esto en cuenta, vamos a hablar sobre los ancestrales. Así que esto es más que todo para que lo escuchen, por eso no tengo un avatar ni nada de eso. Así que acuéstense, hagan cualquier otra cosa mientras me van escuchando y así vamos aprendiendo un poquito lo que fue esta raza ancestral, valga la redundancia. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, ya que yo sé que mi voz no es la más melodiosa, melodiósica posible, y evitar enredarme al hablar. Así que vamos a empezar. Los ancestrales. Los ancestrales eran una antiquísima raza de viajeros interestelares que alcanzó una civilización muy avanzada milenios antes del desarrollo de las jóvenes razas de la era actual. Son notables por ser la primera forma de vida inteligente de la galaxia, así como la primera raza que cruzó el mar de estrellas. Se dice que tenían una sabiduría lenta, de sangre fría, y que estudiaron las estrellas hasta convertir la astrología y la astronomía en una ciencia arcana. Fue su entendimiento del universo lo que les permitió manipular las dimensiones alternativas, y se sabe que participaron en grandes obras de ingeniería psíquica. En algún punto indeterminado, crearon la telaraña para que sirviese de conducto para el viaje a los mundos apartados sin tener que depender de las mareas de la disformidad. Tan avanzada era su ciencia y tenían la capacidad de cruzar grandes espacios de la galaxia con solo paso mediante los portales de la telaraña. Y de este modo lograron extenderse por muchos otros sitios. Querían que toda la vida era útil, y se sabe que desencadenaron intencionalmente la aparición de nuevas especies y que llevaron la vida a miles de mundos que reclamaron como propios. Según el embaucador, los ancestrales lucharon una vez contra la raza de los Setán, obteniendo la victoria. Como consecuencia, los Setán supervivientes huyeron para evitar la ira de los ancestrales. Al paso de los ancestrales por el cosmos, una serie de razas más jóvenes y fieras fueron apareciendo, entre las que se encontraban los Necronte, quienes se esforzaban en colonizar otros mundos. Cuando conocieron a los ancestrales, vieron que habían colonizado planetas con mucha más facilidad que ellos y que tenían una longevidad inmensa muy parecida a la inmortalidad. Se sabe que los Necronte intentaron convencer a los ancestrales de que les dieran el secreto de la vida eterna, pero estos se negaron. Esto animó un ardiente odio entre los Necronte, quienes sufrían a causa de sus enfermizos cuerpos afectados por su duro sol y por las dificultades que llevan al colonizar las estrellas. En esta época, el Imperio Necrontyr sufría las guerras de secesión y las distintas dinastías luchaban entre sí. El Consejo Gobernante, conocido como la Triarca, creía que un enemigo externo unificaría su especie, y su enemistad hacia los ancestrales les llevó a declarar la guerra a esta antigua raza. La tentación del botín y de los secretos de la inmortalidad hicieron que los reinos separatistas se uniesen para librar un conflicto que se conoció como la Guerra en el Cielo. La envidia llevó a los Necronte a sentar su antigua civilización
en el único objetivo de exterminar a los ancestrales y a sus creaciones. Terribles guerras siguieron estos sucesos, pero todo acabó demostrando que los Necrontyr eran incapaces de derrotar a sus enemigos. A pesar de su avanzada tecnología, se vieron superados tácticamente de forma constante, debido al uso de los portales de la telaraña por los ancestrales. Finalmente, los Necrontyr fueron rechazados tanto que pasaron a ser una simple molestia para los ancestrales, y fueron obligados a retroceder a las estrellas Halo, donde fueron olvidados. Este aprisionamiento duró siglos, mientras buscaban un arma adecuada que desatar sobre sus enemigos. Esta búsqueda les llevó a investigar sus propios soles, donde descubrieron antiguas entidades que habitaban y se alimentaban de ellos, a los que llamaron Setán, o dioses estelares en su lengua, y que usaron como arma contra los ancestrales. Mediante los Setán, los Necrontyr fueron transformados en la fría raza de máquinas conocida como los Necrones, y convertidos así en seres inmortales, quedando libres de proseguir su venganza contra sus antiguos enemigos. Esta vez, el conflicto fue muy distinto que las anteriores guerras, pues el dominio de la disformidad de los ancestrales se enfrentaba a la supremacía en el universo material de los Setán. Con el tiempo, los Setán empezaron a dominar la galaxia, mientras que los ancestrales eran asediados en sus bastiones y las razas que habían creado eran entregadas como alimento a los dioses estelares. Mundos enteros ardieron, se extinguieron soles y sistemas completos fueron devorados por los terribles Setán. Durante la guerra, se sabe que las legiones de Necrones penetraron en la telaraña y asaltaron a los ancestrales en todos los rincones de la galaxia. A pesar de su legendaria paciencia e implacabilidad, los ancestrales empezaron a desesperar y a crear nuevas formas de vida con una conexión aún mayor con la disformidad para que pudiesen canalizar su poder psíquico en defensa propia. Muchas razas guerreras fueron creadas así, entre ellas los Eldar, Ki-Nip, Rashan y muchas otras. Otro de sus proyectos fue el desarrollo de la humanidad, que en ese entonces no era más que una especie de bestias arborícolas, sino un papel mayor en los planes de los ancestrales. Llevó milenios que estas creaciones estuvieran listas, y en ese tiempo, los Setán y los Necrones extinguieron no más vida en el cosmos. Según la leyenda Eldar, los ancestrales habían creado un paraíso y ahora era profanado por los Setán, llamados Ingir por los Eldar. En esta época, es llamada por los Eldar la Guerra de los Dioses. Para cuando los ancestrales pudieron reunir sus ejércitos, quedaban solo unos pocos Setán con vida, pero mucha de la vida de la galaxia había sido extinguida ya. Finalmente, las jóvenes razas de sangre caliente fueron desatadas e hicieron retroceder a los Necrones, pues el poder de la disformidad es anatema para ellos. En respuesta, los Setán se unieron por primera vez en millones de años y comenzaron el gran plan para sellar el contacto entre el Inmaterium y el Materium, de forma que los poderes psíquicos de los ancestrales quedasen para siempre destruidos. Sin embargo, un efecto secundario aparentemente imprevisto de esta creciente actividad psíquica empezó a manifestarse en esta era, pues el surgimiento de las jóvenes razas perturbó a la propia disformidad e hizo que su energía informe empezase a concentrarse y que las antiguas entidades disformes se volviesen agresivas, volviendo el Empirio un ambiente hostil. A través de grietas en la realidad, las entidades de la disformidad intentaron entrar en el universo material, lo que obligó a los ancestrales a provocar la aparición de nuevas especies para defender sus últimos reductos. Entre esta segunda oleada de creaciones se llaman los Duros Krork, de piel verde, y los Yokaero, imitadores de tecnología. Sin embargo, era ya demasiado tarde, y su red intergaláctica fue rota,
y sus mayores obras y centros de poder fueron arrasados por los horrores de la deformidad creados por sus propias creaciones. Entre las más insidiosas de estas entidades estaban los esclavizadores, que dominaban las mentes de las razas jóvenes para crear portales que dieran paso a más de los suyos. La plaga de los esclavizadores fue el golpe de gracia para el reinado de los ancestrales, que se dispersaron rompiendo para siempre su poder. Los necrones y los Zetan supervivientes tuvieron el placer de ver la caída de la civilización de los ancestrales, aunque la paz no duró mucho. Los necrones se rebelaron y destruyeron a los Zetan, dividiéndolos en fragmentos, en venganza por engañarlos para convertirlos en seres sin alma, y después se retiraron a sus mundos necrópolis, huyendo de los vengativos Eldar. En el vacío de poder que siguió a la guerra, las creaciones menores de los ancestrales, como la humanidad, siguieron desarrollándose en formas imprevistas. El dominio galáctico pasó finalmente a los Eldar, que habían luchado junto a los ancestrales. Las leyendas siguieron hablando de los ancestrales, y los cantores de runas del mundo astronave Kaelor cuentan que la telaraña es una construcción de su antigua raza progenitora, que la usaban para viajar por las estrellas. Se rumorea que el arrasador empático usado por el líder supremo Necrón tras en el infinito podría estar fabricado con tecnología diseñada por los ancestrales. Ahora vamos con unas notas y algunos datos curiosos, por así decirlos, sobre los ancestrales y su aparición en el lore como tal. Los ancestrales no aparecieron en el trasfondo de la primera edición de Warhammer 40.000, sino que en su lugar estaba la raza de los Slann o viejos Slann, que aparecía en Rock Trader y el Codex Titánicos de primera edición, los cuales contactaron con los Eldar en sus inicios y les dieron la tecnología necesaria para crear la telaraña. Rock Trader también afirmaba que los Slann eran los responsables de la manipulación genética de varias razas y sugería que los Yokaero podían ser una de sus creaciones. En la tercera edición, a partir del Codex Necrones, los ancestrales fueron mencionados por primera vez, y su transformo explicaba que habían manipulado genéticamente las primeras formas de vida y que habían luchado contra los necrones. Más adelante, en el Codex Eldar y el Codex Demonios de Caos, ambos de cuarta edición, también se afirmó que los ancestrales habían enseñado a los Eldar a construir la telaraña, aunque el Codex Eldar Oscuros de quinta edición sostiene que fueron los ancestrales quienes la construyeron. No, acá podemos ver un poco como esa variación en el lore, ¿no? Cómo se va construyendo el lore y se va cambiando las cosas antiguas, ¿no? Tengamos en cuenta que el lore más duro, o sea, el lore viene siendo lo que dicen los codes, y que obviamente un codex de quinta edición tiene más peso que uno de cuarta edición. Son cosas ahí que se han ido construyendo a través de los años, ya décadas, que lleva Warhammer 40.000. Los ancestrales también reciben una mención parcial en el libro Chaotic Slaanesh, en el capítulo Ecos del Nacimiento, donde son llamados los primeros. Esta sección habla de la raza Eldar, afirmando que fueron creados por una figura de luz y sombra que formaban una raza antigua y poderosa. Se dice que estos primeros fueron los pioneros en internarse en las estrellas y que eran más viejos que los dioses, aunque mortales como seres sujetos al tiempo. Se dice que dejaron al Eldar y regresaron al cielo para dejar que sus ahijados se desarrollaran durante milenios. Después regresaron, aunque en grandes y extrañas naves desgastadas y marcadas, y con su luz apagada y su sombra dispersa. Esto se debía a que estaban envueltos en una interminable guerra con los Ignir, lo que había hecho que los primeros retornasen para ver si los Eldar estaban listos para la batalla que se avecinaba. Se sabe que los primeros animaron a sus Eldar a desarrollar sus poderes psíquicos para crear seres derivados de la deformidad, como armas contra los vampíricos dioses estelares. La batalla se alargó,
y los primeros empezaron a reducirse en número hasta el punto de que perdieron su influencia sobre los Eldar. Sin la sabiduría de sus creadores, los seres deformes de los Eldar pasaron de ser armas inteligentes a convertirse en dioses vivientes del inmaterio, los primeros de su clase. Tras la ausencia de los primeros, los héroes Eldar, Eldanesh y Ultanesh, demostraron ser los únicos seres con el poder necesario para poder controlar el poder de los dioses disformes en combate contra sus enemigos, hasta que huyeron de una plaga demoníaca. Más adelante, se dice que los Eldar obtuvieron, refinaron y perfeccionaron la habilidad de los primeros para medir la deformidad y prever sus movimientos. El libro Xenology también hace una referencia potencial a los ancestrales, mencionándolos como los antiguos dioses que vivían antes del nacimiento de Slaanesh, que lucharon una guerra en el cielo y el infierno contra los diablos estelares. Según el autor, Curdo Salvador, los dioses estelares ganaron esta guerra y mataron a todos los antiguos dioses, aunque uno logró sobrevivir. Este superviviente pudo esconderse y continuar pellizcando, trasteando, pinchando y empujando desde las sombras. Cuando terminó su obra, partió a la disformidad para esconderse y observar. Cuando Slaanesh nació, despedazó al antiguo dios en millones de trozos, expulsando los fragmentos al frío vacío para persistir como siempre. Estos restos machacados, según Salvador, se conocieron como Umbra. Esta entidad se parece mucho a Kag, una entidad del panteón Rut. Se ha dicho que los Setán siguen manteniendo un ocio infinito hacia los ancestrales, aunque su civilización ya no existe, y que siguen buscando cualquier descendiente degenerado que pueda asistir en mundos apartados. El Codex Necrones de tercera edición llega a sugerir que un ejército de hombres lagartos pudo ser usado como equivalente de los descendientes de los ancestrales. Y como fuentes tenemos el Codex Necrones de tercera y quinta edición, el Codex Titanicus, Codex Eldar de cuarta edición, el Codex Demonios del Caos, cuarta edición, Codex Eldar Oscuros de quinta edición, el Liber Caótica y Profecía Eldar por C.S. Koto, ¿no? Vemos cómo es un lore que realmente es viejo, si bien no es el primerito de Warhammer, como cuando vemos los codes en los que están mencionados los ancestrales y donde tenemos la información, pues es información bastante nueva, antigua, y que realmente nos ha vuelto a tocar desde hace mucho tiempo. Entonces, este vendría siendo el video por hoy, pues les serviría bastante. Y comenten si les gustó o no les gustó, qué tal les ha parecido, para yo saber si continúo con este tipo de videos o pues lo dejamos. Y pues muchas gracias a todos los que vieron el video hasta este punto. Les agradezco mucho y chaito, los quiero mucho. ¡Miau!